All off a movie, the way they be acting. She said that she like on my ad-lib. This life I gotta appreciate. Remember the time I ain't had this. But when they see me in a mansion, tell me that they probably ain't hard. To demonstrate, honestly, I'm really just rapping. Wanna get my guy face and they love me. Wanna get my guy haters, they hate me. They say that this nigga fucking nerd. Wouldn't wanna see me lately. Wonder why they bitch wanna date me. Wonder why they cannot escape me. Wonder why some goofy nigga on the internet richer than them with brace teeth. Fuck with you, I'm gon' fuck it up. Get a records, I pop with my boss. Say you want me, then you out of love. Baby girl, you out of love. That social never on the club. Like who invite me to the club? But your sexy don't wanna chop me, girl. Nah, that ain't enough. Fuck with you, I'm gon' fuck it up. Get a records, I pop with my boss. Say you want me, then you out of love. ¿Qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos de vuelta aquí señor Chipi. Me vais a aburrir al final. Ya sabéis que ahora la competición va a aparecer mucho, ha aparecido mucho, va a aparecer muchísimo más. Acabamos de pasar revisión, donde entraremos a 6 semanas de competir. Tras el recorte, la cosa va afinando. Ahora comentaremos entre los dos cómo ha ido, si era lo esperado y principalmente cómo lo queremos enfocar cara a estas 6 semanas consiguientes para el debut en culturismo natural de WNBF en el regional de Cataluña, aquí en Salou. Simplemente comentar ciertos aspectos, cosas y modificaciones que haremos y que no hemos hecho todavía y que principalmente puedan acarrear a una preparación, sobre todo para que toméis consejo. En este caso es bastante personal, pero si te encuentras en la misma situación de que te encuentras en una posición de un debutante de culturismo natural. Primero de todo, hemos pasado revisión, ya llevamos, no han sido muchos kilos perdidos, hemos pasado de unos 74, hoy en la báscula el peso más bajo ya han aparecido los 68. ¿Qué referencia le das tú al peso corporal? Vale, realmente el peso corporal en tu caso, como siempre te he dicho, no hay que fijarse mucho en él. Obviamente sí que es un buen sistema de referencia, pero no tiene que ser la prioridad, dado que las zonas de grasa que te quedan por perder son bastante focalizadas. Tienes zonas ya prácticamente a un nivel de competición, te queda muy poco por perder. Tienes otras zonas en las cuales queda un poco más por perder de esa mala distribución grasa que teníamos ya del pasado. Entonces, claro, ahora cada kilo que se pierda va a ser muy importante entender de dónde se está perdiendo para realmente saber si tenemos alguna zona crítica de la que debamos preocuparnos de cara a tu preparación. Por ejemplo, hemos identificado un par de zonas que van algo más rezagadas que el resto y en las cuales vamos a poner más el foco ahora, no porque se pierda más grasa de esos sitios en un momento, la grasa se pierde de manera homogénea, pero sí que cuando ya no quede grasa de otros sitios, obviamente se va a tener que perder de ahí, con lo cual vamos a poner foco en medir el progreso y las semanas que quedan y el calendario en esas, digamos, zonas, porque van a ser las que van a ayudar a que tu físico luzca mucho mejor en la tarima. Y sí que, ostras, mirando la pequeña limpieza que hicimos el año pasado, se me han destapado detalles, sobre todo en las piernas, brutales. Los femorales ya empiezan a tomar forma, glúteo se resiste algo más por ciertas zonas, los cuádriceps, pero es una cosa de wow, súper contento yo con lo que estamos haciendo, pero es un quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Cómo afrontas porque seguramente si se encuentran las mismas semanas que me encuentro yo, los competidores que tienen que competir en esta segunda semana se encuentran en la misma situación y seguramente estén en un mar de dudas, inseguridades brutal? ¿Cómo afrontas tú el aspecto físico, psicológico de cada atleta? Es muy complicado. Realmente creo que es lo mejor y lo peor de este trabajo de ser preparador de culturismo natural o de culturismo en general, pero me refiero a ser preparador físico. Entiendo que también para un atleta que no sea culturismo pues también tiene sus fases, pero más concretamente en el culturismo el estado mental de un atleta es lo peor y lo mejor de una preparación. Lo mejor de cara a ser entrenador es que obviamente compartir vínculos con esa persona te hace vivir sus victorias, fracasos, proceso en general de una manera mucho mejor, mucho más empática y lo sientes mucho más cercano, con lo cual estás con ellos tanto en los buenos como en los malos momentos, pero por otro lado también es complicado a veces poner el límite y no cargarte las mochilas de los demás, porque ¿sabéis cuando un entrenador de fútbol siempre tiene la culpa de todo? A lo mejor los jugadores no corren en el campo, pero el entrenador tiene la culpa y es mucho más fácil destituir al entrenador que no cambiar media plantilla, ¿no? Pues al final es un poco eso. Entonces también la gente, hay gente, por supuesto, hay personas y personas, pero normalmente las personas suelen tender a volcar todo su, ya no el fracaso, sino
toda su inseguridad respecto a la preparación en el preparador. También tenéis que entender que el preparador no es padre de nadie, es un preparador, y que si alguna vez excede esas limitaciones y tiene un vínculo más férreo, más cercano con el atleta, es guay porque podéis compartir muchas más cosas con él, pero tampoco se puede cargar las mochilas de los atletas porque tiene muchos atletas y si no, acabaría en el psiquiátrico. Y el kit de la cuestión, ¿cómo es Abel psicológicamente como atleta? No sé cómo lo aguanto. No, en serio, a nivel realmente... Porque Abel, tenemos bastante relación, sí, nos sí. conocemos de hace 4 o 5 años perfectamente, de Sí. nuestros primeros inicios en el gimnasio, compartimos también relaciones empresariales. Sí, exacto. O sea, Abel y yo nos vemos mucho, pero no solo como preparador atleta, nos vemos a nivel empresarial y a nivel laboral, ¿no? Con lo cual tenemos mucha relación. No, pero realmente Abel tiene una mentalidad muy de atleta, es una persona que cuando está off-season da todo en los entrenamientos, le gusta esforzarse e incluso a veces va demasiado al detalle o demasiado allá, pero cuando está en preparación tiene el foco muy puesto. Me acuerdo de la primera definición que hicimos juntos, que lloraste enseguida, y luego ya pasada la definición y todo, hablé contigo y te digo, mira, si te quieres preparar realmente, que sepas que esto solo acaba de empezar, o sea, realmente va a ser jodido. Me acuerdo del hachazo perfectamente y luego me di cuenta que si quiero ese next step como a nivel de objetivo físico, no puedo hacer lo que hace todo el mundo. En plan, te tienes que esforzar un poquito más y también ahí hay que saber dónde llegar y si quieres eso, pues tendrás que pasar por eso. Exacto. A día de hoy Abel es una persona que está llevando la preparación súper bien, ha tomado las decisiones correctas en el momento correcto, a nivel mental me refiero, es decir, ha aprendido a poner el foco, no mirar alrededor. Yo siempre lo asemejo a los atletas como, ¿sabéis cuando hacen un desfile con caballos? Que le ponen a los caballos como una especie de viseras para que solo puedan mirar hacia adelante, no miren a los laterales y no se agobien con la gente de alrededor. Pues es un poco eso. Olvídate de competidores, olvídate del calendario, olvídate de todo. Preocuparse del calendario sí es problema del preparador, no es problema del atleta en ese caso. Obviamente el atleta va a poder dar su feedback y ahí el preparador le va a poder tranquilizar diciéndole vamos en el calendario, no vamos en el calendario. Por tanto, ser sincero, no mentir al atleta tampoco, porque luego la hostia es mayúscula. Y luego también un tema de visión, ¿no? De decir, ¿qué puedes hacer para que otra persona que está mejor que tú no te gane en tarima? Bueno, no puedes hacer nada por su preparación, puedes hacerlo en la tuya. Dalo todo en tu preparación y como no vayas a partirle las piernas al otro un día cuando duerma, no creo que puedas hacer nada porque el otro sea mejor o peor que tú, más que tú esforzarte. Con lo cual es darlo todo en tu preparación y cómo salga el otro no es algo que tú puedas controlar. El modo tunnel vision, ahora que dicen, es una buena extrapolación y me acuerdo de cuando hicimos la primera limpieza que bajamos a 1500, 1700 calorías, que duré exactamente una semana porque me puse a llorar y ahora le lloro porque quiero que me baje a esas calorías porque quiero salir seco. Es decir, que la perspectiva y las ganas de conseguir ese objetivo yo creo que cambia mucho en base a una preparación, sobre todo al el objetivo que quieres mostrar y quieres llegar. Así que nada, a modo calendario, entraremos a las 6 semanas. ¿Cómo me ves físicamente? Realmente físicamente te veo muy bien, vamos muy bien en cuanto a tiempos. Hay un par de zonas más rebeldes en las que vamos a, como ya he dicho, vamos a poner el foco y aseguraremos pues, que para la competición estén, digamos, a tono, pero no es algo que me preocupe porque tienes todavía calorías de margen de donde poder recortar que no he querido recortar y tienes también unas bajo la manga, que es poder meter más cardio o más actividad física fuera del entrenamiento, más NEAT, de cara a la preparación. Ya veremos si usamos esas cartas, esos ases bajo la manga o no es necesario usarlos. Tenemos 5 semanas, lo iremos traqueando, 6, pero 5, porque quiero al menos tener una para poder hacer una reconstrucción metabólica, con lo cual 5 semanas. Y realmente iremos viendo cómo evolucionas y viendo si tenemos que apretar o no tenemos que apretar, pero realmente no creo que el tiempo que queda en la grasa que te queda por perder vaya a ser un problema. Son, como he dicho, entre 4 y 5 semanas realmente de bajada de la etapa de hambruna. Aquí no funciona cargar 2-3 días antes, esto es culturismo natural. No, sí, tengamos en el foco de que este año el calendario es muy complicado, este año hay muchísimos regionales y está claro que no vamos a salir en el primero como vamos a salir en el tercero. Lo que pasa es que no puedes priorizarlos todos. Exacto, tal cual. Así está mi físico con estas cartas, sé con qué tengo que jugar, no dejo de ser un debutante, con la masa muscular que tengo, las dificultades que tengo a la hora de perder grasa y principalmente
jugaremos con esos factores que hemos podido hacer, tanto input, output de calorías, cardio, pasos, comida, que un contra que me encontraba en anteriores definiciones es que, por ejemplo, por jugar siempre a la alza con cardio o reducir la comida, que en ese momento daba bastante igual porque era prioritario, pero se comía bastante la masa muscular, acababa perdiendo tamaño del torso, que siempre las piernas han sido mi punto fuerte, y acababa perdiendo esa masa muscular que ahora también lo estamos conservando. Están apareciendo cortes nuevos, estoy manteniendo la masa muscular, está siendo una preparación bastante decente. Y como ha comentado, estamos jugando con 150 minutos de cardio, que me lo reparto en 5 sesiones de 30 minutos, donde anteriormente había hecho más cardio. Y ahí te quería preguntar, sabiendo la disponibilidad que tengo, que trabajo en casa, ¿cuál es el inconveniente de subir tanto el cardio en una preparación? Vale, el cardio en una preparación puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Hay que focalizar o hay que poner contexto en cada caso, pero el cardio no suele ser tampoco el mejor aliado, porque un exceso de cardio, depende del tipo de cardio, puede penalizar tu rendimiento en los entrenamientos y a la vez realmente psicológicamente hace que una preparación se vuelva bastante dura, aparte de tener que invertir. En tu caso tal vez no sea ese el problema, pero invertir mucho tiempo en él. Normalmente la gente no tiene una disponibilidad de tiempo ilimitada o una flexibilidad horaria que le permita hacer muchísimas horas de cardio, con lo cual hay que tener en cuenta cómo juegas esas cartas para no pillarte los dedos y luego dejar de tener la posibilidad de aumentarlo o jugar con él para poder seguir generando déficit. Y el gran inconveniente de jugar con tanto tiempo de cardio, hablamos tanto tiempo de cardio, serían quizá 1 o 2 horas de cardio diario, es a la hora de la reconstrucción metabólica, que obviamente no se corta de raíz, sino se tiene que ir quitando progresivamente. Esto es como la carga, y principalmente si tienes un montón de cardio durante la semana y quieres ir quitando progresivamente, te vas a encontrar el día de la competición con un montón de cardio, así que hay que saber también jugar con eso. Y con lo que estábamos comentando anteriormente, estábamos en estas 2 semanas desde la actualización anterior, 2.280 aproximadamente calorías los días de entrenamiento, 1.850 aproximadamente los días de descanso, y yo pidiéndole a gritos que tenemos que salir pelados, si tienes que recortar, recorta lo que haga falta, y principalmente si cuando tienes estipulados unas grasas mínimas decentes para el control hormonal saludable, unas proteínas que te hagan mantener también la masa muscular, principalmente si tenemos que recortar calorías serían de los carbohidratos. ¿Cuál sería el inconveniente de cortar los carbohidratos en una preparación? Los carbohidratos en una preparación tienen varias funciones, ¿no? Pero, una de las principales es a nivel energético. Si cortas los carbohidratos, posiblemente tu falta de energía se vea bastante acusada, no solo a nivel, calórico, sino ya hablando más de carbohidratos, son el primer sustrato del cual podemos extraer energía. Y luego también tiene una función estética muy importante, es decir, si quieres conservar tu capacidad de bombeo en los entrenamientos, si quieres poder seguir viéndote duro a la par que seco y no completamente blando, los carbohidratos tienen una función ahí que es fundamental. Entonces, una preparación sin hidratos posiblemente haga, primero, que energéticamente te veas o te sientas muy fatigado, y luego que pierdas la capacidad de bombear y de esa dureza muscular que caracteriza un físico de competición. De hecho, de ahí la base de la reconstrucción metabólica tan necesaria previa a la competición. Y luego lo mismo, a la hora de hacer la reconstrucción metabólica, si el músculo llenado de glucógeno, esa glucosa que nosotros absorbemos, no está adaptado a esa glucosa, si queremos cargarlo, va a rechazar esa carga que tiene, obviamente con agua. Lo de cortar agua ya pienso que queda totalmente obsoleto en el mundillo del culturismo, y va a rechazar a esa molécula de glucosa y no va a ser tan aceptada. Por eso recortar a 0 tampoco es tan conveniente. Hay que saber jugar con ese déficit lo mínimo posible para que mantener la máxima masa muscular, rendimiento, energía, y poder ahora, la etapa final de preparación, mantener la máxima masa muscular y secar lo que podamos. Y simplemente esto, así es como va la preparación, así es como estamos enfocando también este debut. Y para quien nos esté escuchando, que seguramente sea un público joven, ¿qué es lo que tienes en cuenta para un debutante
que quiera competir por primera vez y su tamaño no sea muy favorable? Si estamos hablando de una persona novata, sobre todo joven, posiblemente, como hablamos, el culturismo es un deporte de larga duración, ¿no? Y cuantos más años, teóricamente, más masa muscular vas a conseguir. Si estamos hablando de una persona que debuta y es joven, posiblemente sea una persona que no tiene una gran masa muscular, salvo ciertas excepciones con una genética prodigiosa, ¿no? Entonces, pensad siempre que 200 gramos más de masa muscular en una tarima se notan poco. Un 1 o un 2% de grasa en una tarima se nota mucho visualmente. Entonces, no prioricéis el intentar alargar el volumen o mantener un poco más esa masa muscular o intentar crecerla 200, 100 gramos más en pos de no llegar a tiempo o secos a la competición. ¿Por qué? Porque el llegar no del todo seco a la competición sí que va a hacer que os veáis mal en tarima. Con lo cual eso va a ser algo en lo que tendréis que poner el foco por completo. Más vale empezar la preparación 2 semanas antes que 2 semanas después, porque ese aspecto visual, esos detalles, se ven así en tarima. Así que nada, no tenemos nada más que comentar. Seguramente ya lo veréis más consecuentemente en las próximas semanas, que ya empieza la recta final, las cosas se empiezan a complicar, se empiezan a hacer duras, pero sangre con gusto no pica, y lo estoy pillando de una manera brutal por cumplir ese sueño de competir en culturismo natural y de tener mi pasado, poder hacer realidad ese sueño junto con Chippy y cumplir ese sueño y darlo todo y pelear lo máximo posible. Así que nada, si no tenéis nada más que decir, hasta aquí el vídeo de hoy, la revisión que habéis visto. Espero que os hayan gustado estos pequeños consejos, que os haya también gustado el posing y el estado físico actual. Y nada, muchas gracias por aparecer de nuevo, de verdad. Y nos vemos más a menudo que nunca. Y también agradecerle por todo lo que está haciendo a nivel interno y también de tenerlo al lado y de estar reforzándome en cada aspecto de la preparación, que para eso es el coach y yo lo agradezco muchísimo. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, dale like, suscríbete y nos vemos. Chao, chao. Wonder why they cannot escape me. Wonder why some goofy nigga on the internet richer than them will break